del ciclo de seminarios de geoética, eh, de la sociedad geológica, que este es la relación de las geociencias con la sociedad, que está dentro de este ciclo para construir el Código de Geoética de Chile. En esta oportunidad vamos a estar eh, conversando con tres representantes de geólogos, geólogas, que van a hablar entonces desde tres puntos de vista, uno con respecto a la gobernanza a nivel comunal en la época del Antropoceno, que sería Felipe Orellana, luego Vladimir Vicencio, que va a hablar un poco acerca de su trabajo desde la Municipalidad de Petorca, y la Oficina de Asuntos Hídricos, y mencionar un poco parte de lo que se ha ido desarrollando en el Valle de Petorca a partir de iniciativas como el Geoparque Valle de Petorca. Y también estoy muy contenta ahí de contar con mi colega Paula Ramos, geóloga también, que ya está trabajando hace mucho tiempo. Ella es atacameña y trabaja ahí en San Pedro de Atacama. Eh, Así que vamos a tener también esta historia de la geología desde la visión atacameña, que creo que va a ser súper interesante para esta sesión. Así que, bueno, los lineamientos obviamente son que cada expositor, expositora, haga una corta presentación, 10 a lo más 12 minutos. Si es que se están pasando mucho, lo más probable es que yo les haga señas, así que mírenme. Las preguntas las vamos a dejar para el final, que va a ser una conversación abierta, eh, para sacar entonces ideas que vamos a transformar entonces, que vamos a procesar luego para generar entonces el documento del código de geoética. Entonces la grabación que se hace es justamente para después tratar de socializar las presentaciones que ustedes hicieron, pero la parte ya de la conversación que vamos a tener y las ideas que van a surgir de ahí es para el trabajo interno del grupo de geoética. Así que les agradezco mucho su presencia, a todos los que llegaron tempranito. Y vamos a partir entonces, no sé si Luisa quieres decir Sí, algo, aquí está Luisa. sí, justamente solamente un par de minutos, porque lo que más nos importa es la conversación que puedan gatillar nuestros invitados. Aprovecho de saludar y agradecer a Vladimir, a Felipe y a Paula, que generosamente ofrecieron su tiempo para estar con nosotros 2 horas. Igual es intenso, pero sabemos que es muy provechoso para lo que estamos tratando de construir, que es el código de geoética, un código que sea participativo, y por eso para nosotros es muy importante poder recibir su retroalimentación. Por eso también les pedimos que sean muy cortas las presentaciones de Felipe, Vladimir y Paula, porque finalmente son gatilladores de una conversación, de una reflexión de la comunidad geocientista. Obviamente está enfocada más hacia la comunidad chilena de geocientistas, porque nos interesa saber qué les interesa, cuáles son sus preocupaciones, y que debieran estar dentro de un código de geoética para la comunidad geocientista chilena. Pero eh, independiente de ello, nosotros hemos difundido estos seminarios también por la Asociación Internacional que promueve la geoética, que nos apoya desde un inicio del grupo geoética. Y así que tenemos también algunas personas de otros países de Latinoamérica que nos acompañan. Acá reconozco que está Elizabeth, que nos acompañó en el seminario anterior. Y también estamos haciendo algunos nexos también con algunos colegas de otros países de Latinoamérica que también están interesados en el tema de geoética. Así que así vamos construyendo esta red, donde vamos plasmando nuestras ideas de lo que nos interesa, poner como lineamiento para el trabajo que podamos hacer como comunidad geocientista. Así que les agradezco a todos y todas por su presencia, su participación más bien en este seminario, y espero que sea muy provechoso. Así es. Muchas gracias, Millarca. Gracias, Luisa. Entonces, partamos con la primera ponencia de Felipe Orellana. Voy al tiro. Al tiro.
Ay, estoy haciendo todo mal, porque estoy... Estás nervioso. Sí, es que fue como... Siempre hay un nervio inicial. A ver, déjame cerrar esto. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Ya, perfecto. Voy a poner el tiempo yo mismo para también estar, como no veo caras ni corazones. Ya, entonces, bueno, a todo esto, agradecer la instancia. Para mí es muy provechoso poder hablar de esto bajo el contexto actual en el que nos encontramos. Siempre se habla de geología. Yo siento que los últimos 5, 8 años, ya desde el Congreso Geológico, 2018 se notó harto, esta idea de cómo las ciencias de la Tierra en general pueden tener una implicancia más directa en esta crisis ambiental y ecológica. Que yo de alguna manera la entiendo como parte de esta época del antropoceno. De alguna manera esta gran crisis, entre comillas, se presta también como una oportunidad para nosotros desde las geociencias a abrir nuestras fronteras y romper un poco esos espacios. También estoy muy contento porque veo también que vamos a hablar de harto de geopatrimonio, geoparques. Yo voy a hablar un poquito de eso también. Y la verdad es que creo que y un poco tomé ese rol viendo el orden de las presentaciones, de tomarme el tiempo también de dar un breve contexto al inicio. Entonces voy a hablar un poquito, bueno, ahí, dicho sea de paso, nos van a acompañar algunos geositios del Pillanmapu, acá de la región del Maule. Aquí está la laguna del Maule. Y bueno, voy a hablar de estas tres cosas, principalmente un poco la Agenda 2030 y el contexto del antropoceno hacia un enfoque transdisciplinar y el caso particular del Maule. Entonces, bueno, ahí nos acompañan los saltos del Maule y nos van a acompañar en esta parte. Justamente el concepto de antropoceno no es nuevo, se viene discutiendo hace por lo menos ya una década. The Economist ya en el año 2011 anunció este titular, ¿cierto? Welcome to the Anthropocene, ¿cierto? Y claro, se plantea un poco esta idea de discusión. Ya en el Congreso, nosotros incluso del 2018 en Concepción, también se discutió el tema. Me acuerdo que incluso aparecían conceptos bien interesantes como quizá no llamarle antropoceno, llamarle de otra forma, ejemplo, capitaloceno. Pero el contexto principal finalmente es, y un poco lo que enmarca, principalmente yo diría, lo podemos ya sentenciar absolutamente con el último informe del IPCC, el año 2021, ¿cierto? El año pasado, el 9 de agosto, cuando sale este sexto informe que indica que inequívocamente los humanos estamos impactando en el contexto climático actual y que es de manera irreversible, ¿cierto? A escala humana, evidentemente. Entonces, ya podríamos decir que los últimos 4 o 5 años, naturalmente podemos hablar de antropoceno, si bien es cierto, algunos todavía discuten el inicio de tal parece ser que está en una fase bien ambigua entre lo que es la segunda revolución industrial, ¿cierto? Fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX, hasta más o menos lo que es la bomba, el estallido de la bomba nuclear, ¿cierto? En 1950. Si lo pensamos a escala geológica, ese delta de tiempo es bastante despreciable. Entonces, efectivamente empieza alrededor de los últimos 200 años, y es básicamente, de otra forma, entenderlo como la humanidad siendo parte de estos procesos geológicos actuales, es decir, estamos dejando huella palpable. Hoy existen, por ejemplo, los plastiglomerados, entre otras cosas, y vemos esta influencia directa donde los humanos estamos dejando una huella. ¿Qué huella? No sé si es muy, muy bonita, pero es una huella que estamos dejando en el registro y en la posteridad del tiempo geológico. La Agenda 2030, voy a pasar muy sutil, si bien es cierto, hay acuerdos anteriores, el informe de Brundtland del 87, se me fue no es Estocolmo, se me fue, el año 1972 cuando se hace el encuentro del medio ambiente humano, que ya pasaron, justamente este año se cumplían 50 años de ello, 20 años después viene el Acuerdo de Río, ¿cierto? Donde principalmente yo creo que hay que rescatar algo del Acuerdo de Río, algo que ha sido inédito hasta ahora, que es la Agenda Local 21, se revive de alguna manera, y suena chistoso decirlo porque por los memes, ¿cierto? Pero en el año 2012 se reafirma en la Carta de Ñuñoa, que se firma, donde muchos municipios firman a nivel mundial un acuerdo sobre cómo generar estas instancias de acción local, ¿cierto? Esta instancia de acción local, en el fondo, es el concepto del bottom-up, ¿cierto? Donde lo local, de alguna manera, permea hacia lo más global.
Y efectivamente se discute, entre otras cosas, el tema principalmente de cómo los humanos podemos generar nuevas instancias hacia el medio ambiente. En el fondo es la primera COP. Bueno, después viene lo que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, eran 8 en su momento, y esto se venía discutiendo con varios otros acuerdos en materia de principalmente cambio climático y reducción del riesgo de desastre. Luego ya en el año 2005, un poco apurado después de lo que ocurre en Sumatra, ¿cierto? Se lanza el marco de acción de Hyogo, ¿cierto? El año 2015, perdón, el cual Chile firma. Y posteriormente, en el año 2012, Chile lo firma, pero no hace muchas acciones, podemos discutir después de ello, y en el año 2012 se reafirma el Acuerdo de Río en Río +20. Y ahí es donde empiezan a aparecer bastantes señales sobre crisis climática, medio ambiente, crisis ecológica y gestión de riesgos en general, todo de alguna manera como interdigitado, ¿cierto? Entre otras cosas también, como la equidad de género, cómo de alguna manera logramos un buen vivir. En estricto rigor, está todo enfocado al buen vivir. Y de ahí viene el marco de Sendai, poquito antes de que salgan los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17, 169 metas, y son básicamente un conjunto de principios, ¿cierto? Más que acuerdos a rajatabla firmados por cada país, no es una exigencia, sino que es más bien algo deseable. Y aquí está, yo creo que un poco la piedra angular de lo que nosotros, por lo cual vamos a conversar ahora, que es un poco el enfoque transdisciplinar. Primero, todo el contexto de patrimonio geológico, no voy a profundizar mucho por tema de tiempo, pero efectivamente todo lo que tiene que ver con geositios desde las distintas perspectivas que tiene, científica, educativa, turística, se me fue. Aquí nos acompañan los monjes blancos, por si acaso, ¿ya? Científica, educativa, turística y cultural, de alguna manera dialogan directamente con lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto de alguna manera nos lleva a hablar de los geoparques. Los geoparques, efectivamente, más que ser una conjugación de distintos geositios y en el fondo poner únicamente el valor patrimonial por sobre la mesa, es de generar un modelo de gestión territorial que integre distintos de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y que de alguna manera nos permita generar herramientas para enfrentar lo que viene en materia de crisis climática y crisis ambiental ecológica. Por otro lado, está la concepción del riesgo. Esta es la concepción quizás más natural, canónica, desde la geografía, ¿cierto? Es la definición de Ayala y Olcina del 2002, que justamente plantea el riesgo como una ponderación entre peligro y vulnerabilidad. Para no ahondar, es básicamente el peligro, la parte más como ciencia natural, multiplicado por la vulnerabilidad, que vendría siendo más como la parte social. Es para mí una cosa muy visible respecto a lo que es la interdisciplina, es decir, cruzar distintas disciplinas científicas que se pueden involucrar en este contexto llamado riesgo. Pero el año 2007 ya se empieza a hablar sobre vulnerabilidad climática. La vulnerabilidad climática justamente empieza a entrar en este concepto de cómo reentendemos el riesgo. En el año 2014, ya en el informe, en el Assessment Report del IPCC, el quinto, ¿cierto? Vuelve a reformular esta idea de el riesgo climático. Volvemos a hablar del riesgo climático. Durante 7 años hablábamos de vulnerabilidad climática, y empezamos justamente a entender el concepto de vulnerabilidad como algo más complejo, ¿cierto? Donde entra la capacidad adaptativa, la respuesta y la sensibilidad. No voy a andar mucho en eso y en los factores que ello implica, pero indiscutiblemente empiezan a entrar otros conceptos donde también, entre otros, y muy discutido por lo demás, entra el concepto de resiliencia, no directamente aquí, pero sí más bien asociado a lo que es capacidad adaptativa. Y eso también está directamente dialogando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tanto es así que en este modelo que plantea el IPCC el 2014, contempla muchos de los criterios que, si nosotros podemos ir releyendo, los vemos alineados a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En particular entra el concepto de gobernanza. Hoy el Ministerio de Medio Ambiente efectivamente está trabajando también alineado, y no solo el Ministerio, sino que distintas carteras a nivel nacional utilizan los Objetivos de Desarrollo Sostenible para poder plantear ciertas agendas. Por ejemplo, se encuentra lo que son las NDC, las contribuciones nacionales determinadas, que efectivamente para armar las estrategias de adaptación y mitigación ante el cambio climático se alinean directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, particularmente en el Maule, nosotros tenemos el proyecto Geoparque Pillanmapu, proyecto que esperamos pronto vea la luz como Geoparque UNESCO. Involucra 6 comunas, ¿cierto? Alrededor de 89 sitios de interés geológico. Aproximadamente un tercio corresponden a temas volcánicos y magmáticos, entre los demás 60 que quedan
corresponderían a otras instancias, ¿cierto? Aquí lo que es importante es el corredor Paso Pehuenche, que pasa justamente por esta línea Calipso. Sí, sé que estoy casi al límite, así que me voy a apurar. Corredor Paso Pehuenche, que puede ser planteado efectivamente como un laboratorio natural. Ese es el concepto que hoy estamos un poco tratando de instaurar como un laboratorio natural, inclusive de resiliencia. ¿Por qué? Porque San Clemente plantea un sinnúmero de escenarios multiamenazas, particularmente San Clemente, y siendo esta además la comuna, de alguna manera, líder dentro de estas 6 comunas para potenciar el proyecto Geoparque, es bastante interesante por la conexión que tiene tanto con la costa, como con, ese camino sigue evidentemente, como lo que es con Argentina, y justamente cómo es el paso. Es un paso internacional que está abierto prácticamente todo el año, es de más fácil acceso que otros que existen en Chile, entonces eso también blinda y facilita que podamos entender esto como un parque, como un laboratorio natural. Entonces, los ejes de investigación, si se fijan, son bastante atingentes a lo que yo planteaba en un inicio de lo que es un geositio, alineado con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ahora metemos un nuevo actor. Y este nuevo actor es el SCAM, ¿cierto? Que es el Departamento de Gestión Ambiental Local, y en particular ahora nos encontramos trabajando con él en la Municipalidad de San Clemente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El SCAM es un modelo que es el Sistema de Certificación Ambiental Municipal. El Sistema de Certificación Ambiental Municipal responde a la ISO 14001, ¿cierto? A la ISO 19300, perdón, a la ley 19300, perdón. ¿Qué ISO? Perdón. Y eso efectivamente se alinea directamente con la estrategia que está planteando el Ministerio de Medio Ambiente, entre otros, en materia de cambio climático, y por ende entra directamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Son nuestra, de alguna manera, santorial para poder llevar a todo esto. El SCAM se mueve principalmente con un modelo de gestión municipal aproximadamente durante 5 años. Y el último año entra un modelo de gobernanza, o sea, pasamos de lo que es una gestión municipal a lo que es un modelo de gestión territorial. Si recuerdan, yo ya he dicho hace un inicio que un geoparque, efectivamente, más que ser una conjugación de geositios, era un modelo de gestión territorial. Entonces nosotros podemos alinear perfectamente las estrategias de gobernanza, y efectivamente hoy San Clemente se encuentra a puertas de entrar a este modelo de gestión territorial, al entrar a la primera etapa. El modelo de gobernanza climática ambiental comunal dura alrededor de 5 años totales, entonces sería de largo aliento y se pueden presentar vocaciones ambientales. Finalmente, perdón, y con esto termino, en San Clemente nosotros justamente estamos elaborando esta estrategia porque hace poco salió, el año pasado, la ley de reducción de riesgo de desastre 2030, ¿cierto? La ley 21.364, que modifica a ONEMI para hacer un sistema, ¿cierto? El SINAPRED, Sistema de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y esta ley modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, la 695. Y esta ley lo que genera es fomentar la creación de oficinas de reducción de riesgo de desastre, algo que ya SCAM y el Ministerio de Medio Ambiente conocen bien. Entonces nosotros estamos buscando una estrategia que pueda alinear esto, para justamente fomentar dentro de la Comuna de San Clemente una estrategia inédita respecto a cómo plantear nuevas estrategias en base a los escenarios multiamenazas y gestión de riesgos de desastre. Solo para terminar, la nueva Constitución, entre muchas cosas interesantes que tiene, y es que es profundamente ecológica, en su artículo 96 indica, en el inciso 2, indica este punto. Justamente este punto, y en la Constitución anterior no aparecía nada respecto a ciencia. Hoy, que las estrategias que estamos generando, sumado a las estrategias que podrían venir con una nueva Constitución, podrían facilitar que nosotros generáramos estas instancias efectivamente, considerar otros saberes, no solo lo científico, sino que también lo territorial, los conocimientos indígenas, entre otros. Bueno, ahí está el modelo de gestión territorial, se me pasó que estamos preparando en San Clemente, donde estamos trabajando justamente con la estrategia en el punto 2, principalmente la protección de conservación de ecosistemas locales, donde entra la geodiversidad. Y ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Fue una presentación atómica, muy rápido. Muchos conceptos, creo que es importante después que eso lo vayamos desgranando cuando ya entremos en la parte de discusión. Así que muchas gracias ahí, por favor, a todos los asistentes que se han unido. Les aviso de que primero van a hacer las charlas y luego tenemos el espacio de conversación, así que cualquier pregunta que surja, por favor, la pueden ir escribiendo en el chat o pueden anotarla en su papelito para luego pedir la palabra y poder conversar entre todos al final de las 3 charlas. Así que muchas gracias. Gracias.
Bueno, entonces, según nuestra pauta, la siguiente ponencia es, yo se me olvidó presentar a Felipe. Felipe es director, es el vicepresidente de la Sociedad Geológica, director ahí de la Universidad de Talca, es la Universidad de Talca, no, Talca, Católica de Talca, Católica del Maule. Católica del Maule, eso. Y ahora nos acompaña Vladimir Vicencio, que actualmente es encargado de la Oficina de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de Petorca y fue además uno de los fundadores o de alguna forma de los que llevaron adelante por mucho tiempo, parte de la fundación del Valle de Petorca y del Geoparque que actualmente está ahí. Entonces, ahora entonces nos acompaña Vladimir, por favor, cuando puedas. Son 10 minutos, a los más menos 2, ahí voy a empezar a hacer señales. Muchas gracias, Millarca. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por el espacio a todos los y las asistentes. Como bien dice Millarca, estoy trabajando actualmente en la Municipalidad de Petorca, en la Oficina de Asuntos Hídricos. Le voy a contar un poquito la historia. Y bueno, desde un territorio bastante que ha sido mediáticamente conocido, no por cosas tan buenas, la verdad. Voy a contar un poquito de qué se trata. A ver, vamos a ver. Bueno, primero, un contexto territorial para quienes no conocen. Hice aquí una comparativa entre las dos regiones vecinas, que nuestra comuna limita al norte con la región de Coquimbo, que limita al norte con la provincia del Choapa, la provincia de Petorca. Y se corta si se pone robótico mensaje o cortan cámara. Dentro de esta provincia hay Vladi, 5 comunas y la comuna más grande por un pelito, ¿sí? Vladi, está cortándose tu audio, así que mejor apaga la cámara, Ya, ahí la apagué. ¿Se a ver si escucha mejor mejor? ahí se escucha mejor, sí. Gracias. Ya, perfecto. No, ya sabía que iba a pasar, sí, siempre pasa. Bueno, Petorca es la comuna más grande por un pelito de toda la provincia y en la que menor densidad habitacional tiene, que es la comuna de Petorca. Bueno, Petorca ha sido conocido por el robo del agua principalmente, una comuna que en su territorio vasto tiene plantación agrícola que, que es muy escasa en nuestra cuenca, en nuestro acuífero, y muchas comunidades sufren con este problema. Este es un poco panorama del tiempo reciente, la verdad. No ha cambiado mucho la cosa. El río donde está viéndose el río Petorca y el puente Petorca sigue estando seco a pesar de las lluvias de este año que hicieron bajar algunos esteros, algunas quebradas. Hay animales que también están muriéndose. Este año, por suerte, ha sido mejor porque hay más pasto, los cerros están más verdes y hay mejor resiliencia de los animales, de la ganadería. Siguen habiendo tuberías instaladas en los ríos de manera irregular, sacando agua de pozos no inscritos, llevando a plantaciones principalmente de palto y grandes extensiones de acumuladores de aguas, los cuales alimentan estos monocultivos principalmente. El negocio de la palta es muy lucrativo, la palta es exquisita, debo decirlo, es muy rica, es un muy buen alimento, pero el modelo de negocio es el que principalmente tiene el problema, porque el problema no son 1, 10 ni 100 paltos, sino que son miles de paltos los cuales están plantados en sectores donde si bien climáticamente es posible tenerlos, pero la cantidad de agua que ocupan excede por mucho la cantidad de agua que debería ocuparse. En el marco de este problema, la Oficina de Asuntos Hídricos fue inaugurada en mayo del 2016, fue la primera oficina en Chile de este tema y se creó gracias a un proyecto en el cual participó la UPLA, la Universidad de Playa Ancha, la Fundación de Asistencia Internacional, la FAI, la Unión de APR Cuenca Río Petorca y la Municipalidad de Petorca. Y se dedica principalmente a fortalecer la gestión comunitaria del agua potable rural y el acceso humano y digno al agua. Y actualmente se financia en su totalidad por la Municipalidad de Petorca y yo estoy trabajando ahí. Durante el 2016 y el 2021, la oficina trabajó principalmente en la articulación territorial entre las APRs, que son organizaciones comunitarias que distribuyen agua potable rural, esa es la sigla. Se ejecutaron varias mesas del agua y mingas. Mingas, trabajo comunitario. Aquí, por ejemplo, ven la comunidad de Quebrada de Castro, una comunidad muy pequeñita,
que gracias a su trabajo entre los vecinos lograron instalar un sistema de agua potable sin tener un proyecto del Estado que lo estuviera financiando, realmente con fondos de ellos mismos. Y de hecho este viejito que está de casco blanco aquí fue el director de obras, así sin broma. Bueno, en este periodo se destaca la realización de más de 15 mesas del agua, donde agruparon a todas las comunidades, que son bastantes, son 24 actualmente. Se hicieron 2 mingas en Quebrada de Castro y el Bronce del Durazno. Y también se adjudicaron varios proyectos, entre los que destaco el nodo hidrodinámico, el que se ganó en la cooperativa de agua potable Hierro Viejo, lo que permitió tener más de 30 millones de pesos para poder fortalecer la gestión hídrica local. También de las comunidades azules se adjudicó la cuenca de la Unión de APR, y también otro proyecto de la Universidad de Chile, un Valentín Letelier, Nuestra Causa, Nuestro Cauce, el cual logró generar un manual de agua doméstica. Bueno, la misión de esta oficina es promover la coordinación y colaboración entre los distintos organismos que tienen acción en la gestión hídrica local, desarrollando soluciones sustentables y en un marco participativo. Nuestra comuna es una comuna bastante grande territorialmente y muy dispersa. En particular, viven 11.000 personas aproximadamente. La mitad de ella vive en 2 sectores urbanos que tienen abastecimiento por ESVAL, una sanitaria, que es Petorca y Chincolco, y el resto, 5.500 personas aproximadamente, se distribuyen en 24 comunidades de agua potable rural, las cuales tienen distintos tipos de abastecimiento. Algunas de ellas tienen pozos propios, de hecho 12 de ellas tienen pozos propios. Hay varias que reciben abastecimiento con camión aljibe, algunas solamente camión aljibe y otras ocupan como apoyo el aljibe. Hay otras que también reciben agua de un sistema de conducción de agua que permite conectar pozos abastecedores a lo largo de la cuenca del río con estas comunidades, que es la aducción Río Petorca. Y hay una comunidad, ahí me salió inestable ¿se escucha bien? Ahí sí, ya. Sí, se escucha. Perfecto. Y una comunidad que es la más al norte que tenemos, que es el Pedernal, que una vertiente, y desde esa vertiente la comunidad obtiene agua a través de una red hidráulica gigantesca, muy larga. Bueno, ¿cuáles son las funciones y las acciones que estamos haciendo como oficina actualmente en este periodo? Yo llegué a trabajar en esta oficina como encargado en abril de este año, pero trabajo en la municipalidad desde agosto del año pasado. Estuve trabajando en medio ambiente con apoyo hídrico y ahora actualmente estoy de encargado. Hay 24 APR, como les comento, y las acciones que hemos hecho es justamente apoyar y articular la gestión y el trabajo con ellos. Después de la pandemia hubo un problema de participación bastante importante, lo cual impactó mucho en los trabajos y el desarrollo territorial que estaba ejerciéndose. Con el consiguiente deterioro de esta estructura organizativa que ya existía de antes. Ahora estamos levantando eso, dado que ya las condiciones sanitarias lo permiten un poco más. Se han hecho levantamientos de necesidades y problemáticas de todos los comités de cooperativas. Acá hay diversos temas de infraestructura, de operación, de gestión, hartas carencias, temas administrativos no resueltos, y estamos tratando de abordarlos todos de una manera la más rápida posible y también priorizando los problemas más importantes. Por otro lado, también nosotros controlamos y gestionamos la entrega de agua de emergencia mediante los camiones aljibe municipales. Esto es importante porque existen 2 tipos de camiones aljibes. Están los municipales, que tenemos nosotros 4 de agua potable y 1 de agua cruda, que se ocupa para entregar agua, agua de uso agrícola, perdón. Y esto requiere un control porque se abastece de agua al camión, tenemos que verificar que el camión entregue agua a los beneficiarios correctos, que esos beneficiarios tengan una justificación social del por qué están recibiendo agua, y esto tiene que todo que cuadrar mes a mes, entonces una pega bastante importante. Por otro lado, también estamos formulando, ejecutando y monitoreando proyectos relacionados con el tema hídrico, principalmente ejecución de pozos, que está la DOH ahí trabajando, construyendo varios pozos de uso comunitario en la cuenca. Los otros camiones que yo les contaba que existen son los camiones de la delegación provincial que entregan agua de emergencia. ¿Cómo se hace esto?
nuestra comuna tiene un decreto de escasez hídrica. Por tanto, la delegación recibe fondos, la delegación provincial recibe fondos de emergencia para comprar agua. Esa agua se contrata mediante una licitación y las comunidades postulan a esta ayuda. Para poder postular se requiere una serie de papeleo administrativo y verificar cuánta gente vive, perdón, en la comunidad afectada. Para ello está la ficha básica de emergencia hídrica, que es la FIBE, la cual se aplicó durante el año pasado, durante los meses entre agosto a diciembre, y este año estamos renovándolo. Gracias a ello podemos tener más de 5.500 personas encuestadas, las cuales las comunidades afectadas en el fondo hay un censo, el cual te permite saber cuánta agua se le tiene que mandar a tal comunidad. Por otro lado, estamos trabajando en fortalecimiento de la educación y la concientización sobre el uso del agua a la comunidad en general. El año pasado partimos principalmente con capacitaciones a dirigentes, ahora seguimos en esa tarea. Se hizo una escuela del agua de 7 clases donde se trataron temas contables, temas legales sobre la nueva ley de servicios sanitarios rurales. También se trataron temas que conozcan un poco el contexto hídrico de nuestra comuna, también los dirigentes, y también detalle de la ficha FIBE que en ese momento se estaba aplicando. Se han hecho asesorías por parte de la Universidad de Valparaíso para entender la nueva ley y estar preparados, a pesar de que hay una puja porque esto no se implemente por varios problemas que tiene la ley, pero de todas formas sirve como una organización y un orden para que las APRs tengan todo al día. Y también se han hecho actividades con estudiantes, principalmente niños y niñas, en lugares, en nuestras fuentes de agua. Aquí estamos contándole un poco del río y del bosque a niños de escuelas de Chalaco y Calle Larga en una vertiente de El Sobrante, un río que nunca se ha cortado, incluso la sequía más fuerte de todas. También estamos generando redes institucionales y organizacionales con distintas entidades de gobierno, principalmente de OH, de GA, la Seremi de Salud. Tenemos vinculaciones también con la Universidad de Chile, la USACH, la UDEVALPO y ahora también la UNAV, no, la Universidad Santo Tomás de La Serena, que tenemos un proyecto en curso y un convenio activo. Y hemos entendido en el contexto que todos los estamentos están saturados de pega, en todos los estamentos falta gente trabajando y recursos, por tanto nosotros como contraparte municipal, con los conocimientos que se tienen, se puede aportar en la elaboración de mapas. Por ejemplo, acá estamos viendo la comparativa de los derechos de agua otorgados, que son los puntitos amarillos, respecto de las obras de captación registradas en el monitoreo de extracción efectiva, que son los pozos que deberían estar entregando datos del consumo, el cual todavía no estamos recibiendo. Esto está en el marco de un curso de la Universidad de Chile, un desafío hídrico que está trabajando de manera interdisciplinar, ya partió, ya van 2 clases y hay hartos estudiantes motivados en trabajar en estos desafíos de cómo saber cuánta agua se extrae en un determinado territorio. Por otro lado, estamos entregando agua de emergencia, estamos entregando también beneficios, estanques, mangueras, piezas hidráulicas de repuesto. También estamos trabajando activamente en estudios tanto de búsqueda de agua subterránea y también de estudios de calidad de agua. Y también trabajamos en gestión de comodatos y procesos administrativos para regularizar ciertos terrenos que son de la APR de históricos, pero la anterior administración no pudo concretar los procesos como correspondía, y muchos terrenos están en el aire y muchas inversiones del Estado no se pueden ejecutar por esta razón. Entonces estamos trabajando activamente en ello para que ningún proyecto pueda quedar fuera ni se demore. También la acción fiscalizatoria de apoyo a la DGA es bastante fuerte. Nosotros tenemos un mapa hídrico donde podemos verificar en tiempo real, de acuerdo a la información de la DGA, del catastro de aguas, los derechos de agua, su radio de protección, quiénes son sus dueños, el caudal entregado, y podemos detectar cuando una persona, bueno, nos llaman generalmente, oiga, están haciendo un pozo en tal lugar en el río, nosotros vamos, sacamos fotos y podemos ayudar en ese respecto, en poder encaminar una denuncia o un requerimiento.
Bueno, yo estoy por terminar, esta es la última diapositiva. Dentro de todas estas actividades, que son bastante, estamos trabajando en una planificación activa. También hay varios planes de gestión hídrica que están en curso, 2 proyectos en particular que abarcan a la provincia entera. Nosotros estamos ayudando como contraparte municipal. Y en particular del municipio vamos a elaborar un plan de emergencia primavera-verano que permita establecer los caminos a seguir, las directrices, para abordar en escenarios de emergencia los cuales van a estar. Siempre hay un problema, aunque haya llovido un poquitito más, y agradecido de la Pachamama de que haya podido entregarnos más agüita y más nieve, pero de todas formas hay bombas que se echan a perder, hay comunidades que se les rompen las tuberías, etc. Estamos trabajando activamente y entendemos de que el paso es fortalecer el equipo de trabajo para poder hacer más cosas, porque yo estoy actualmente trabajando solo en esta oficina, tengo algunos apoyos administrativos y trabajo con un equipo municipal, pero en tema del agua tengo que hacer los llamados, tengo que hacer los diagnósticos, entonces necesitamos reforzar la oficina para que en el fondo se puedan hacer más cosas y mejor. También hay que priorizar las necesidades más urgentes y formular proyectos que puedan conseguir esta infraestructura necesaria y el equipamiento también. El fortalecimiento de la gestión, operación y administración de la APR es fundamental, y vamos a trabajar en la creación de manuales de operación y administración por APR para que cada dirigente y nuevos dirigentes que van apareciendo puedan tener clarita la película y guiarse por un documento, y no simplemente que el anterior dirigente te comparta la información, lo cual muchas veces no pasa. Y continuar con la vinculación y articulación entre organizaciones. Tenemos un convenio en vista con la USACH para asesoría respecto de proyectos de desalación. También tenemos este trabajo con la Universidad de Chile. Prontamente queremos vincularnos también con la Escuela de Geología para generar un mapa de riesgo, el cual no tenemos, y también los lineamientos para tener un plan regulador, lo cual tampoco tenemos. Nuestra comuna está bastante atrasada, la verdad, y el ecosistema existente ha permitido, hay que volver atrás para la base en el fondo y mejorar estas bases para que proyectos de mayor envergadura puedan funcionar. Y también, bueno, hacer seguimiento de los proyectos en ejecución que están actuales, principalmente los pozos que se van a construir prontamente, los mejoramientos de APR, entre otros. Bueno, esa es la presentación, para no sé si me pasen el tiempo quizá un poquitito, pero muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Vladimir, por esta presentación. También creo que salen importantes tópicos que vamos a poder discutir prontamente. Así que muchas gracias. Bueno, finalmente nos acompaña Paula Ramos, que está ahora conectada desde San Pedro de Atacama, y nos va a contar un poco acerca de su visión y cómo de alguna forma bueno, ella trabaja en la municipalidad de San Pedro, en la parte de turismo, pero ha sido además ha emprendido muchas cosas que han sido muy interesantes desde la visión de cómo percibimos nosotros más, no sé, seres comunes de las ciudades con respecto a los territorios, sobre todo los territorios que son de gente que ha vivido ahí todo el tiempo, o sea, las comunidades atacameñas y otras del norte de Chile. Así que las dejo entonces con Paula Ramos. Gracias, Paula. Gracias, Millarca. No sé si me pueden decir si se está compartiendo bien la pantalla. Sí, se ve muy bien y se escucha bien también. Ya, gracias. Bueno, solo hacer una aclaración. Yo trabajo en el Consejo de Pueblo Atacameño, que es una asociación indígena que está conformada por las 18 comunidades atacameñas que hay acá en Atacama La Grande. Y estoy a cargo de la unidad de turismo. Así es que era solo eso para aclarar. Bueno, antes que todo, igual que mis compañeros, agradecer por esta instancia de participación. La verdad es que siempre es gratificante cuando se toma en consideración esta otra mirada que muchas veces pareciera un poco ajena, pero dado todo lo nuevo que está aconteciendo, incluso el tema de la Constitución, los pueblos indígenas cada vez están teniendo un mayor protagonismo, y es importante saber en este caso cuál sería la figura que tiene en todo esto que tiene que ver con
la generación de esta geoética o cómo podría estar relacionado con ello. La ponencia se llama Geología, la ciencia que estudia la Patajoiri. No sé si saben ustedes, pero Patajoiri es en Kunza y es igual que decir Pachamama. Puse este título más que nada porque muchas veces nosotros desde nuestra mirada de geólogos olvidamos un poquito que hay todo un escenario detrás, hay toda una temática donde trabajamos. En nuestro campo, nuestro terreno, el lugar de trabajo siempre es un lugar abierto, donde está la naturaleza, pero para los pueblos indígenas uno trabaja con la tierra, con esta pata. ¿Ya? Como antecedente, se me pidió que expusiera un poquito cuál era el rol o cuál es la relación que hasta ahora ha tenido los geólogos, el trabajo de diferentes grupos, ya sea de manera particular o grupal, con las comunidades indígenas y cómo eso se ha visto acá en el territorio. Como dijo Millarca, yo llevo bastantes años trabajando acá, ya casi el 2006 fue la primera vez que me empecé a involucrar con las comunidades, con el turismo en sí, y entonces de ahí en adelante he podido ser testigo de varias cosas, que algunas súper buenas, otras no tanto y así, pero todas que podrían mejorarse. Como antecedentes, por ejemplo, yo he visto que a lo largo del tiempo se ha hecho una cantidad innumerable de estudios geológicos en el territorio, no solamente en Atacama la Grande, sino que también en el Alto Loa, pero siempre ha sido muy limitada los tiempos y que se ha dado para hacer la bajada de esa información a las comunidades, a los lugares de donde se sacó esa información. Si bien es cierto, uno podría pensar a lo mejor que son cosas tan técnicas que a lo mejor no les puede interesar, pero la verdad es otra, la verdad es que el interés por aprender cada vez es mayor, cada vez es más oportuno hacer esa bajada de información. Se ha divulgado también información sin la autorización de comunidades, se ha pedido, por ejemplo, permiso, y luego se ha hecho esa divulgación sin considerarlos, lo cual también a algunos de nuestros colegas les ha traído ahí un conflicto importante en cuanto a la divulgación de sus trabajos. Como les decía, existe hoy en día un creciente interés en aprender sobre los estudios, en participar, en poder. Ustedes saben que acá nosotros estamos relativamente alejados, si bien es cierto de Calama estamos a 1 hora de San Pedro, pero hay otros lugares, hay otros pueblos que están mucho más lejanos. Y entonces, y hay mucha gente joven. Ya el turismo ha permitido abrir una gran cantidad de puestos de trabajo y ha abierto diferentes opciones para que los jóvenes puedan permanecer acá. Pero también muchas veces eso hace de que el trabajo sea bastante restringido, ya sea como guardaparque en algún sitio o en algún oficio que tenga que ver con el turismo. Pero habiendo tanto campo de investigación, podría ser súper interesante que se abrieran cursos, escuelas o instancias donde se incorporaran a estos jóvenes, donde se les permitiera a ellos participar, entender cómo se toman datos, cómo se hace ese trabajo en terreno, porque ellos están ahí, ellos están 24/7 y entonces qué mejor que involucrarlos, que ellos puedan aprender. Obviamente quizás no va a haber ellos no tienen un conocimiento acabado, pero puede haber una retroalimentación súper importante de parte de ellos desde la vivencia. Por otro lado, también me ha tocado trabajar con los profesores de la escuela, el liceo, y también antes de la pandemia hice un taller de geología para los más pequeñitos, hasta 4º básico, y ahí pude entender el gran interés que hay de algunos profesores y de los pequeños de poder aprender, de poder entender. Para nadie es un misterio que el tema de los volcanes es alucinante para la mayoría de la gente, es algo que siempre llama la atención. Nosotros acá tenemos el Lascar, que es un volcán activo, que, bueno, yo cuando estaba chica, yo pude ver la gran erupción del 93, entonces todos de alguna manera hemos estado relacionados con eso. Entonces, pero en la escuela ojalá aprender más de ello, aprender qué significa, porque aunque ustedes no lo crean, la mayoría de los niños tiene súper claro qué es lo que es un volcán, pero porque sus abuelos se los contaron, o porque sus papás. Ellos no tienen miedo,
no tienen miedo, saben que hay una protección, tienen clarísimo el ciclo del agua, pero lo cuentan de otra forma, una forma muy linda que tiene relación con que el agua es vida, tiene toda una cosmovisión detrás. Y eso ha sido resultado del trabajo de las familias, pero no reciben lo mismo en la escuela, y muchas veces entonces aquellas familias que no fomentan eso, esos niños quedan con esa falta de información. Entonces sería súper interesante que los profesores también pudieran incorporar, y que a nosotros como geólogos se nos formara considerando eso, que tenemos que también una tarea importante es hacer un aporte hacia la educación, y que no significa que nosotros podamos hacer todo, sino que nosotros busquemos herramientas, que se nos entreguen herramientas para poder, desde nuestra banca, poder intercambiar esa información con los profesores, y entonces ellos, utilizando todas sus habilidades, todas sus destrezas para comunicarse con los más pequeños, entonces puedan hacer esa transmisión de información. Además de eso, acá se han descrito, por ejemplo, geositios. Recién escuchaba no sé si era Vladimir o Felipe, que hablaba sobre los geositios. Acá se han descrito geositios, sin embargo, durante esa descripción no se ha incorporado el trabajo con comunidades, no se le ha explicado qué consiste, qué es lo que es. Entonces, si bien es cierto, es súper interesante poner en el listado cuáles son los lugares de interés geológico, y todo lo que ello conlleva, también sería más interesante si la comunidad participara en ese proceso, aunque sea algo tan simple como llenar un formulario y describirlo, sino que ellos, porque es importante considerar, ¿ya? Finalmente, una de las actividades que se alcanzó a hacer antes del 2019 fue hacer simulacro. Se iba a hacer un simulacro, por ejemplo, sobre una supuesta erupción de un volcán, y yo participé ahí más que nada de invitada como tour operador. Sin embargo, al poquito andar me di cuenta que estaban haciendo ese simulacro donde había militares, donde había todo un contingente súper grande, pero estaban sujetos a una realidad totalmente ajena a la que podría estar asociada a la actividad de un volcán en este territorio. Entonces, era algo que de verdad, claro, desde el punto de vista técnico, para mí era súper inverosímil que ocurriera todo lo que ellos decían que podía ocurrir. Y entonces ahí uno se da cuenta, pucha, qué importante que haya primero un conocimiento básico, y luego sobre ese conocimiento crear un plan de simulacro que le va a servir a toda una comunidad para enfrentar un posible riesgo natural o riesgo volcánico o lo que sea, ¿ya? Entonces, en función de eso, ¿qué consecuencias han traído todas estos puntos que acabo de mencionar? Primero, que hoy en día, respecto a esto de que haya muchas cosas que se hacen sin el consentimiento de las comunidades, hoy en día muchas de ellas ya no permiten la realización de tesis en sus territorios, ¿ya? Eso es un tema que a mí me tocó vivir muy de cerca. Se acercaron 2 chicos el año pasado a trabajar conmigo, y esa fue la respuesta de más de alguna de las comunidades. No hay una cercanía en general con ellas, y también hay un tema de que hoy en día hay muchos proyectos asociados con riesgo volcánico, etcétera, donde afortunadamente ya se está considerando el actuar de las comunidades, pero todavía pareciera que no es como tan concreto el considerar que además de una mirada técnica hay que tener una mirada, hay que considerar esa experiencia de las personas que tienen por el solo hecho de vivir acá. Ahora, ¿cuál es esa mirada que debiera considerarse? Tiene que ver con la cosmovisión Icanantay o cosmovisión andina, dependiendo del territorio donde se esté. Para el atacameño, el rol de la Pachamama o la Patajoiris es un rol protector, es un rol que te entrega, no te quita. De ese punto de vista, por ejemplo, los Malcos o los cerros tutelares, que para nosotros son los volcanes, ellos siempre van a ser una protección. Por esa razón es que hay una resiliencia súper grande frente a los eventos naturales. Hacer una charla, por ejemplo, sobre riesgo volcánico, es chocante muchas veces para las comunidades, para los comuneros,
porque tú le estás mostrando una forma distinta de cómo nosotros hemos vivido desde siempre en este territorio. Recuerdo el año pasado en una conversación con las comunidades de Alto Loa, me decían, señorita, ¿sabe qué? Que acá nos vienen a enseñar de los volcanes, hemos escuchado, pero nosotros siempre los abuelos nos han dicho de que la naturaleza es así, la Pacha es así, si algo va a pasar va a ocurrir cuando tiene que ser, y lo único que nosotros debemos hacer es tratar de actuar frente a eso, pero es eso, o sea, así es la naturaleza. Se debe considerar la idiosincrasia del atacameño. El atacameño es un ser agropastoril, es una cultura donde los animales tienen una importancia sumamente relevante. Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo como un plan de evacuación ante una erupción volcánica tiene que considerar que un abuelito, el abuelito del año 93 que no salió corriendo despavorido porque hizo erupción en Lascar, porque tenía que quedarse con sus animales, no lo va a hacer ahora, tampoco, ni probablemente sus descendientes, porque ellos tienen esa forma de ver la vida. Entonces hay un sentido de pertenencia, un sentido de responsabilidad con ellos, con sus animales, que probablemente a nuestra visión es muy difícil de entender. Acá puse algunas fotos de las actividades que se ha hecho, bueno, que yo he hecho acá en San Pedro. Acá hay fotos del taller de geología, con niños en esa época. Estos niños eran de cuarto básico, aprendieron de las placas, los pliegues, las fallas, mirando, jugando, y los resultados fueron súper bonitos. También hay un interés por los más jóvenes, esta es una salida a terreno con los niños del liceo, de entender dónde viven, ¿ya? De saber más allá de. Y bueno, el otro tema tiene que ver con el turismo. El turismo, si bien es cierto, acá a nosotros nos pilló en pañales como territorio el desarrollo del turismo. Hoy en día hay una gran cantidad de normas y leyes que están asociadas a eso. Y como rescate es importante saber de que, por ejemplo, los guías necesitan tener una base de información, necesitan tener una base que soporte todo lo que ellos van a transmitir. Y allí entonces dentro de esa base aparece dentro de las normas, por ejemplo, que los guías deberían tener conocimiento sobre la geografía de un territorio. La cuenca del Salar de Atacama y en los alrededores es geología pura, prácticamente un gran laboratorio geológico. Para un guía ir al Valle del Arcoíris es un dolor de cabeza si no sabe de geología, porque no puede estar 4 horas mirando los pajaritos, porque las rocas gritan detrás, son protagonistas. Entonces ahí que hay que tener un sentido de responsabilidad súper grande, y las comunidades cada vez lo entienden más, entienden que hay algo, ellos saben que hay algo que tiene que contarse, que tiene que ver con la cultura, pero además más allá de la cultura. Y entonces debiera haber un interés por parte de nosotros de poder transmitir de mejor manera y generar más instancias para enseñar a diferentes sectores, divulgar la geología finalmente. El gran problema hoy en día es que no hay una fiscalización, entonces casi queda todo de la mano de si hay o no una voluntad de hacer las cosas. En resumen, y para terminar, en el turismo no todo es carisma, también se debe estudiar, pero parece que no todos lo saben. Definitivamente, la difusión del geopatrimonio de este territorio debe incluir a las comunidades indígenas. Es necesario apoyar a los profesores en la formación de los niños con información actualizada. Si nosotros vemos los libros, yo tengo un hijo de 10 años y veo los libros de geografía, y de verdad que falta mucha información. Debemos ganar de nuevo la confianza de las comunidades como gremio, como agrupación. Tenemos un conocimiento técnico, pero no nos hace únicos ni especiales. No somos tan especiales, chiquillos. Somos una parte nomás de todo este sistema. Y en nuestra formación deberían enseñarnos a entender que nuestra mirada técnica es muy distinta a la que está basada en la cosmovisión, y aprender a lidiar con ello. Eso no significa que la gente sea más ignorante o que sea ilusa o qué sé yo, no.
a nosotros nos enseñaron de una forma como geólogos, pero como atacameños también se nos enseñan cosas tan valiosas como las que aprendemos en la universidad. Eso, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Paula. Creo que has tocado temas que también salieron en el seminario anterior. Justamente comentábamos esta percepción de las comunidades de que no se les considera, que a veces o sea, utilizan cosas de ellos, son súper amables con ellos al inicio y después no les llega la información de lo que hicieron en su territorio ni nada. Entonces creo que esto refuerza un poco parte de algunas observaciones de lo que pasó en el seminario anterior. Así que bueno, les doy muchas gracias a todos los panelistas. Ahora podemos partir ya, tenemos 1 hora para